Feliz noche para todos, un placer poder saludarles. Quien les habla, el licenciado Omar González. Hoy en nuestra primera clase en vivo de la unidad curricular Tendencias Digitales en la Educación. Un placer poder estar con ustedes a través de este espacio, interactuar y poder manejar y profundizar un poco más sobre el contenido programático correspondiente a la unidad temática 1 y la unidad temática 2. Estaremos dándonos un paneo por cada uno de los contenidos que manejan estas unidades y qué es lo que se tiene previsto para trabajar con ellas y cuál es la actividad sumativa con la cual estaremos trabajando estas dos unidades. Nuestra agenda para hoy, comenzando con la bienvenida, manejo del contenido, ciclo de preguntas, seguimos con el contenido y nuestro cierre cognitivo y, por supuesto, nuestra actividad evaluativa. Es importante destacar que entre los contenidos previstos para esta unidad, los cuatro ejes estructurales de la transformación educativa contemporánea. Y estos cuatro ejes o estos cuatro elementos a trabajar parten desde la antropología, de la tecnología y su mirada sobre el ámbito educativo. Entonces ahí podemos encontrar lo pedagógico, que es la educación basada en competencias, el salto de la memorización a la aplicación práctica. Dos, la multimodalidad y el e-learning, que es la disolución de las fronteras físicas y temporales en el aula. La ética, la ciudadanía y derechos digitales, la transición del consumo pasivo a la apropiación crítica y, por supuesto, las competencias docentes, el educador como arquitecto de experiencias en el marco de la UNESCO. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la antropología digital, es aquella que estudia culturalmente los grupos de personas que tienen relación con la tecnología, con la finalidad de conocer qué significa el ser humano y cómo comprender, socializar dentro de un mundo material de bienes culturales que incluyen, además de las relaciones personales, el orden, la agencia de las relaciones entre las cosas, y esto, por supuesto, representa una mirada interrelacionada centrada en la implicación híbrida tecno-humana. En este aspecto destacan autores como Adele 2021, que señalan que la revolución digital, además de la aparición y expansión de nuevos dispositivos, servicios telemáticos y máquinas inteligentes, representa una profunda alteración de las formas de relacionarnos, de socializar, de producir, de consumir y, por supuesto, de difundir y acceder a la cultura. Y el conocimiento, en consecuencia, una metamorfosis de nuestra existencia como seres humanos. En tal sentido, la mirada antropológica hace ver cómo la humanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y los diversos descubrimientos que el hombre ha hecho con las tecnologías. Un ejemplo claro de ello es la comunicación, bien sea a través de la telefonía móvil, a través de Internet y cualquier otro medio o sistema informático, con tal de que genere un fenómeno que lo ha hecho a su vez con una velocidad vertiginosa, trayendo como consecuencia un cambio en la forma y estilo de vida, así como en el trabajo y en la educación. Fíjense que muchos autores coinciden en que la virtualidad no puede ser un punto de partida de la investigación etnográfica, sino un ítem más de la problematización para explorar y explicar la luz del universo de diferentes itinerarios y prácticas desplegadas por los sujetos y otros porque objetan la oposición entre la realidad y la virtualidad. Por otro lado, describen múltiples prácticas donde se incluye además el comercio electrónico, el posicionamiento en la corriente diaspórica, la reconfiguración de las relaciones de parentesco, de amistad y de sociabilidad, en general, que marcan la diferencia en las distintas épocas donde la tecnología ha tenido impacto.
En síntesis, la carta natal de la antropología en relación con las tecnologías de la información e Internet son un amplio estructura de aprendizaje, donde los autores coinciden en la idea de que el agente de cambio no es la tecnología en sí, sino los usos y la construcción de sentidos que se realiza alrededor de ella. Es por ello que se proponen concebir la web como un universo donde se adquiere sentido a través de los usos, como forma de comunicación, como objeto de la vida de las personas y como un lugar para el establecimiento de comunidades virtuales. Finalmente, se sugiere la etnografía metodológica como la apropiada para iniciar estudios sobre las prácticas cotidianas en Internet. Así pues, se le da paso a la etnografía conectiva, con el estudio de las denominadas comunicaciones y comunidades virtuales, las salas de chat y los entornos virtuales de juego y las actividades propias de las prácticas usuales en las ciencias sociales, tales como las entrevistas, los grupos de discusión, los cuestionarios en línea. Todas estas funciones están estrechamente ligadas entre sí, son interdependientes y componen el sistema tecnológico que se le conoce como tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Por supuesto, hay un quinto componente que es lo fundamental al elaborar un esquema completo de los procesos de información y comunicación: el cerebro humano y sus funciones en este devenir. Cada individuo intenta adaptarse a la era de la información basándose en sus procesos de renovación. Partiendo de esto, la educación transita de la transmisión estática a la apropiación dinámica en la sociedad de la información. Un punto de partida era la industrial. Era información estática, escasa y centralizada en el modelo educativo y prioriza la retención de datos. El catalizador es las tecnologías digitales en el campo educativo. Por otra parte, el punto de llegada es la sociedad de la información, con las tecnologías para el desarrollo continuo, la CEPAL. La reinformación o la información es ubicua. El valor reside en filtrarla, analizarla y apropiarse de ella. Fíjense, como decimos acá, la CEPAL presenta la trayectoria del paradigma digital, donde se reconoce el bit o diario binario como base de la era digital. Considera que el bit fue el motor que impulsó la convergencia de las TIC, proceso en la que la radio, la televisión, las telefonías fijas y las móviles e Internet tienden a fusionarse en una sola red digital. La conversión de la información en bit permite realizar cuatro operaciones básicas: la captación y traducción, que comprende la reproducción de la información en un formato distinto al original; la transmisión, que permite la reproducción en un punto, un mensaje seleccionado en otro; la computación, que maneja de la información según un determinado procedimiento; y el almacenamiento, que permite conservar la información tal y como se puede observar en el transitar de ese periplo investigativo. Ahora bien, la educación basada en competencias articula tres dimensiones inseparables: el saber hacer, el saber y el saber estar. El conocimiento es el sustrato teórico y la comprensión de conceptos. El hacer son las habilidades prácticas, destrezas, técnicas y resolución de problemas. Y el saber ser y estar son las actitudes, la ética, el trabajo en equipo y la adaptabilidad social.
Estos elementos, a su vez, tienen que ver con un abordaje paradigmático de la apropiación de las tecnologías. Aun cuando el impacto de las tecnologías para algunos no siempre es de forma positiva, es importante reconocer los aportes de la misma, planteándose las siguientes interrogantes. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y de qué modo los individuos, los colectivos y las sociedades en su conjunto están haciendo uso de esas tecnologías? ¿Qué significa apropiarse de las mismas? La apropiación es el movimiento que un sujeto individual o colectivo realiza para apoderarse. Y esto a su vez legitima e ilegítimamente de uno de los recursos que ha definido como valiosos para sí, sea para la funcionalidad directa que otros o estos recursos poseen o por el poder de su posesión y uso que los reportan. De acuerdo a este planteamiento, la apropiación de manera individual supone recursos implicados en la propia vida del sujeto o aquellos disponibles en su entorno, entre los cuales pueden estar las tecnologías, los recursos económicos, el conocimiento y, por supuesto, la información. De manera social, la apropiación apunta a la conversión de recursos disponibles en recursos apropiables, de la creación de recursos a ser apropiados y de la valoración de los mismos. En el siguiente eh, eh, recorrido se observa la apropiación de la tecnología y de su impacto en la sociedad. Todo esto trae consigo lo que hemos denominado las huellas digitales. Para autores como Garcín, que señala que la huella digital es la recopilación sistemática sobre un determinado dispositivo con la finalidad de identificarlo, singularizar y perfilarlo. Para ello, las aplicaciones web prestan servicios de forma totalmente gratuita, mientras recopilan datos de los usuarios. Generalmente, esta información se rentabiliza a través de servicios de marketing y publicidad que desean vender un producto o un servicio determinado. En este contexto, los servicios necesitan perfilar al usuario en cuestión para así ofrecerle un producto que le pueda interesar, y que la huella digital se construye con el transitar por los espacios digitales. Es la suma de actividades que se realizan en la web, de las publicaciones que un usuario realiza, aquellas en las que ha sido etiquetado o mencionado, las fotos o videos personales cargados a la web, por ejemplo, declaraciones de impuestos, domicilios en las facturas, pagos de servicio, resúmenes de tarjetas de créditos, cargos, becas, resultados de sorteo, resoluciones judiciales. Todas estas huellas son generadas con el consentimiento del usuario, cuando acepta las políticas de los cookies que los sitios web utilizan y le da acceso a ellos y a terceros. Visualizan algunas recomendaciones para constituir y contribuir a la identidad digital. Igualmente, es importante conocer el impacto, los peligros y el caso de los usos de las huellas digitales. En Internet se recomienda visualizar todos los elementos que están allí presentes y todos los posibles daños y consecuencias que esto genera. Igualmente, esto va a permitir obtener mayor información sobre las técnicas y sobre los elementos que están allí presentes. Otro elemento interesante a resaltar es que en el ecosistema multimodal disuelve las fronteras del tiempo y el espacio en el aprendizaje. El estudiante deja el espacio físico de las aulas e interacciones presenciales valiosas para la socialización y el trabajo empírico. Se vuelve un espacio ubicuo y conectivo donde las redes de aprendizaje son continuas y móviles.
Hay un espacio que permite redes de aprendizaje continuo. Hay un espacio virtual donde hay entornos asíncronos y síncronos estructurados. Hay un espacio virtual que define la multimodalidad como una opción indispensable para la revolución del conocimiento. El sistema multimodal no reemplaza al docente, sino que expande su alcance metodológico. Entonces encontramos otro elemento interesante, que son los derechos digitales y la regulación de la Internet. Tomando en consideración la cantidad de datos disponibles en la web, se ha transformado la manera como ejercen y cómo se ejercen, se protegen y se vulneran los derechos básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por otro lado, abriendo espacios para el reconocimiento de nuevos derechos, motivo por el cual se hace necesario que las leyes se adapten a esta nueva era y procurar el establecimiento de los derechos digitales y de la ciudadanía digital, con miras a regular el acceso a la información online de manera segura y transparente. La regulación de Internet ha estado marcada por la agenda de lo que se ha dado en llamar gobernanza, que según la Unión Internacional de Comunicaciones es el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en el desempeño de sus respectivos roles de principios, normas, reglas, procedimientos en la toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de la Internet. La coordinación global de Internet ha estado a cargo de organizaciones tales como la ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, la IFTF, que es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, la IG, que es el Foro de Gobernanza de la Internet, la LACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, entre otras entidades nacionales, regionales y globales. En particular merece mencionarse el consorcio World Wide Web. Es una comunidad internacional que desarrolla estándares técnicos para asegurar el crecimiento a largo plazo de la web. Su propósito es diseñar y mantener estándares técnicos, como por ejemplo los estándares de la URL, los HTTP y los HTML. Y a medida que la era digital avanza, nacen derechos que deben ser garantizados, ya sea que van apareciendo nuevos riesgos y nuevos modos de funcionamiento y aplicaciones. En este orden hay autores como Morales, que citan la libertad de expresión en Internet, en el que se entiende como principios orientadores tendientes a garantizar la libertad de expresión en Internet, velan por el acceso, el pluralismo, la no discriminación y, por supuesto, la privacidad. Al igual que evoluciona el marco legislativo, también debe desarrollarse una ética digital que prevenga la vulneración de derechos y establezca las bases para la convivencia, basado en el código social necesario para solucionar los problemas que pueda generar el uso masivo de Internet. Por ejemplo, el derecho de propiedad intelectual, los ataques a la seguridad, los límites de libertad de expresión. Todo esto plantea los 10 derechos digitales que es importante conocer. En este contexto, vale destacar la lista de los derechos digitales que, en el contexto comunicativo, refiere Morales desde el 2019. Por ejemplo, el derecho a existir digitalmente. Para conocer y defender los derechos digitales, se explica el estado de la legislación sobre protección de datos en América Latina y cómo nos afecta estos derechos.
Por otra parte, el derecho a la reputación digital, que explica el estado de la legislación sobre protección de datos en América Latina y cómo nos afecta de manera individual y de manera colectiva. La estima digital, cómo explica el estado de la legislación sobre protección de datos en América de manera individual como de manera colectiva. La libertad y responsabilidad digital, la privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho al big reply, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, el derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática, el derecho al testamento digital. Fíjense cómo es importante entender que para ser un ciudadano digital responsable hay unas claves indispensables, como por ejemplo, verificar la información antes de compartirla para no colaborar en la difusión de los fake news, crear comunidad y estar abierto a la conversación y respetar la diversidad de opiniones, utilizar de forma responsable las herramientas digitales a nuestra disposición, comprender el impacto que tiene en otras personas nuestro comportamiento en redes, tener espíritu crítico e ir más allá de la consulta para poder formar parte del debate político, no realizar ni promover ni apoyar los comentarios agresivos contra otras personas. Todo esto va a permitir los beneficios y la utilidad de las TIC en el ambiente educativo. Entonces allí podemos verificar que una de las ventajas más importantes es sin duda la motivación, ya que el aprendizaje es más divertido y atractivo. Además de propiciar la investigación y experimentación por sí mismos, el interés se genera gracias a la diversidad de recursos disponibles, entre ellos los videos, la web, los gráficos, los juegos, que hacen que el aprendizaje tradicional resulte más interesante. Los contenidos multimedia son muy útiles para mostrar de completa manera la interacción y la entretenido que resulta ver los diferentes contenidos. Otra ventaja es la interactividad. Gracias a la incorporación de las TICs, se promueve una actitud activa y participativa del alumnado, donde se convierte en el protagonista de su aprendizaje. Al mismo tiempo, fomenta el aprendizaje colaborativo, ya que permite intercambiar experiencias, cooperar, crear y generar proyectos con los compañeros, los profesores y por supuesto los grupos que pertenecen a sus centros educativos o a los centros de interacción. Las TIC también impulsan la creatividad y el desarrollo de la imaginación, así como la comunicación, ya que favorece el diálogo cercano entre alumnos y profesores a través de distintos canales de formación de manera inmediata, espontánea y de menos formalidad. La adaptación y la personalización también son ventajas, ya que los entornos digitales se actualizan en tiempo real. Las informaciones y recursos se pueden ajustar a las herramientas y contenidos del contexto. Todo esto permite fomentar un aprendizaje más expedito, más interactivo y más real. Entonces, todo esto permite el uso de aulas virtuales y los learning actúan como puentes entre la educación formal y la educación informal. El cruce estratégico, la integración efectiva del dispositivo móvil permite al estudiante llevar al aula en el bolsillo, personalizando su ritmo y su entorno. Una estructura centralizada, gestión de contenidos, canales de comunicación oficiales y métricas de evaluación
a un aprendizaje ubicuo, la armonización entre el sistema educativo y la tecnología emergente de uso diario. Todo esto permite y genera las salas de clases interactivas. Las salas de clase interactivas, según diferentes autores, son un aula virtual de formación en el espacio dentro de la plataforma e-learning, donde profesores y alumnos comparten contenidos en tiempo real y en el que se atienden consultas, dudas y evaluaciones de los diferentes participantes. En atención al planteamiento anterior, el aula virtual es un espacio innovador donde la educación, la tecnología se mezclan con el propósito de facilitar la atención, la participación activa de los estudiantes entre múltiples beneficios que garantizan que tanto los estudiantes como el profesor pueda desarrollar una relación de amplio aprendizaje y de amplio desarrollo intelectual. Por ejemplo, la gestión del tiempo. El profesor puede desarrollar contenidos y actividades mucho más rápido gracias al software con que cuentan las aulas interactivas. Aprendizaje al alcance de todos. Con el acceso a Internet y a las aplicaciones interactivas para investigar, el estudiante tiene información de forma inmediata y la posibilidad de aclarar cualquier duda. Además, le permite desarrollar las habilidades tales como la comunicación, la colaboración, la creatividad y la resolución de pensamientos y de problemas de manera crítica con conocimiento digital necesarias para el siglo XXI. Es atractivo a través de recursos como animaciones o video. Los estudiantes pueden conectar rápidamente entre un concepto y otro. Se pueden crear variedades de actividades lúdicas que permiten a los estudiantes que aprendan mientras se divierten. Evaluación inmediata del aprendizaje. En el sistema de evaluación, el estudiante puede aclarar sus dudas rápidamente, estimulando la motivación, el aprendizaje autodirigido y una adaptación activa en la solución de problemas. Fomenta el trabajo colaborativo. Los estudiantes pueden trabajar en equipo de manera asíncrona y de manera síncrona, utilizando los recursos tecnológicos como mediadores de este proceso y aprender basándose en interacción y, por supuesto, en la toma de decisiones. Desarrollo de la metacognición. Los estudiantes aprenden a aprender, adquiriendo métodos y disciplinas para fomentar y buscar información de manera propia. Activa las inteligencias múltiples. El aula interactiva cuenta con gran variedad de recursos didácticos personalizados para diseñar actividades que evalúen y desarrollen diferentes inteligencias: la lógica, la lingüística, la música, la corporal, la naturalista, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal. Piense que esto, a su vez, genera un impacto tangible con beneficios estratégicos en la innovación educativa. Personalización del aprendizaje, es decir, adaptación a los ritmos del estudiante. Interactividad bidireccional continua, es decir, hay una relación directa entre el profesor y el estudiante. Fomenta el pensamiento crítico mediante el contraste de diferentes fuentes, de diferentes informaciones que le permiten cotejar y correlacionar el aprendizaje. Una alfabetización digital inmersiva, es decir, entre más se aprende, más se busca relacionar nuevos conceptos con nuevos aprendizajes. Hay una colaboración global, no hay barreras geográficas. El aprendizaje está presente en todos los estratos y en todos los espacios del globo terráqueo. Hay generación de innovaciones educativas desde la base del aprendizaje cooperativo y colaborativo. Todo esto trae la integración del teléfono móvil en los campos de estudio de la comunicación. Fíjense que gracias a esa ubicuidad de los dispositivos móviles y de su capacidad de procesamiento se constituye en un agente que puede revolucionar las prácticas educativas. Para ello es necesaria la aceptación y adecuación, tomando en cuenta el nivel educativo, el área disciplinar y la formalidad de la acción formativa. En tal sentido, se debe
estudiar su uso efectivo y su incorporación en la educación y, por supuesto, en el aprendizaje. Es así como se da paso al móvil o al mobile learning, cuya tendencia va a crecimiento, corresponde a la metodología de aprendizaje que busca aprovechar el uso masivo de dispositivos móviles, tales como las tablets y los celulares, cuyo enfoque se caracteriza en que el tiempo de exposición del contenido educativo ante el alumno suele ser menor, por ende los contenidos suelen ser breves. Esto implica el uso de la tecnología móvil, ya sea solo o en combinación con otras tecnologías de información y comunicación, para permitir el aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar. El aprendizaje puede desplegarse en una variedad de formas. La gente puede utilizar dispositivos móviles para acceder a los recursos educativos, conectarse con otros o crear contenido tanto dentro como fuera de las aulas. El aprendizaje móvil también incluye esfuerzos para apoyar los objetivos educativos generales, tales como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la comunicación entre las escuelas y la familia. En este contexto, la UNESCO cuenta con un programa para aprendizaje móvil, donde se examina los métodos mediante los cuales la tecnología de la información y la comunicación, las TICs, pueden mejorar la educación, agilizar la ejecución de la agenda y el desarrollo sostenible, denominado Agenda 2030, además de compartir prácticas idóneas que sobre iniciativas de aprendizaje mediante dispositivos móviles aplicadas en el mundo entero. Al mismo tiempo, pone en marcha proyectos enfocados en probar la viabilidad de esta tecnología para fomentar la alfabetización, apoyar a los docentes, empoderar a mujeres y a niños y, por supuesto, ensanchar las vías de aprendizaje para los refugiados y otros grupos humanos que pueden estar marginados. Esto a su vez trae la diversidad de propuestas e iniciativas en relación a la enseñanza por competencias. Tomando todo esto en consideración, que los avances y las tecnologías requieren de una nueva sociedad, se deben generar mayores posibilidades para la comunicación y el diálogo intercultural. Por ende, propiciar mayores posibilidades y condiciones para la igualdad. Esto, en consecuencia, trae un modelo educativo actual que debe basarse en las características de la sociedad del conocimiento, lo que demanda integrar a las TIC a la práctica docente, tomando en cuenta los aportes en cuanto a las aportaciones de las ciencias, la tecnología, la humanística, valorando sus implicaciones y su inclusión. Así, impulsar una democracia participativa respetando la diversidad y, por supuesto, la individualidad. Autores definen que la educación basada en competencias como un modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que adquieren los alumnos sobre el tiempo que pasan en clase. Así es importante destacar que para este concepto surgió en la década de los 60 en los Estados Unidos. Sin embargo, han tenido un mayor auge a medida que la educación y la incorporación de las tecnologías ha ido evolucionando en la búsqueda de mejorar la forma de medir el éxito de cada uno de los estudiantes y asegurarse que todos tengan acceso a la educación. Entonces, la utilización del término competencia es un elemento que se adentra a finales de los años 60, utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer una investigación que determina las características que tenían los buenos trabajadores de algunas de las dependencias de la Agencia Central de Inteligencia, que concluyó que los empleados que poseían conocimientos, que manejaban habilidades y destrezas y que plasmaban en actitudes propias, se desprendía de sus creencias, valores y percepciones e intuiciones, y todos estaban caracterizados por una persona competente. Esto permite caracterizar un perfil para puntualizar criterios para determinados trabajos, como una serie de destrezas y actitudes
propias a desempeñar. Así pues, las competencias se desarrollan y forman a través del hacer, de llevar a cabo actividad y actitud de la comunicación e interacción entre las personas como parte de la construcción social, producto de la educación y la relación en el contexto sociocultural. Conforme a esto, la formación y el desarrollo de las competencias es en consecuencia el proceso de asimilación de experiencia, como un proceso interactivo influenciado tanto por la cultura como la actividad que se ejerce. De tal manera, una competencia en la educación es una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos, las habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño o una actividad. Educación basada en competencias es una nueva orientación que pretende dar respuestas a la sociedad de la información. El concepto de competencia tal y como se entiende en la educación resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución, puesto que todo proceso de conocer se traduce en un saber. Entonces es posible decir que son recíprocos, competencia y saber, saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber interactuar y actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás, dentro de un contexto determinado. En el ámbito de la formación y desarrollo de competencias requiere del diseño y ejecución de tareas de aprendizaje para guiar en la práctica formativa a estudiantes con miras a lograr la integración armónica de los saberes, tomando en consideración sus ritmos de aprendizaje, sus condiciones y sus recursos personales. Se plantea entonces la necesidad de desarrollar un modelo educativo que considere los procesos cognitivos, conductuales y los comportamientos socioafectivos. Aprender, aprender a ser y, por supuesto, aprender a convivir. De igual manera, las habilidades cognitivas y socioafectivas, aprender a conocer psicológicas, sensoriales, motoras, aprender a ser, que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad y una tarea. Todo esto genera modelos de aprendizaje que fomentan una efectividad en el trabajo colaborativo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna interrogante, alguna duda que tengan hasta ahora? De no ser así, continuamos. La dimensión ética de la huella digital pasiva a la apropiación tecnológica consciente. Todo esto permite referir que es inevitable que todo navegador y plataforma registre una huella digital que define nuestra identidad en la red. El riesgo, el consumo pasivo del estudiante es el producto de los algoritmos de terceros. La solución es la apropiación, un paradigma en la construcción. No basta con saber usar la tecnología, hay que dominarla críticamente, entender su arquitectura y usarla para transformar el entorno. Es decir, apropiarse del uso consciente, coherente y efectivo de la tecnología para no solamente recibir información sesgada, sino asumir una postura crítica, reflexiva, ontológica del aprendizaje. Todo esto nos lleva a entender el marco de seguridad y la declaración digital en el entorno educativo. Hay un acceso universal, es decir, derecho a la conectividad y disposición para evitar la brecha digital, entornos libres de sesgos, algoritmos y plataformas transparentes que no discriminen ni manipulen, una desconexión digital, respeto a los tiempos de descanso y límites fuera del aula virtual. Privacidad y protección de datos. El estudiante es dueño de su información académica y personal.
Por supuesto, el papel del docente tiene mucho que ver con su papel dentro de los espacios virtuales. Entonces se entienden por espacios virtuales de aprendizaje aquellos espacios alojados en Internet que han sido diseñados para ser utilizados con fines didácticos. Estas herramientas informáticas están al servicio del proceso educativo, facilitando la interacción entre docentes, alumnos y contenidos. En este ámbito, el propósito del núcleo temático es examinar las modalidades de aprendizaje, los modelos de educativos como el aula invertida, el aprendizaje semipresencial, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de hiperpersonalización, microaprendizaje. Todo esto trae como expansión que el docente diseña ecosistemas, cura contenido, fomenta el pensamiento crítico y acompaña socioemocionalmente a los estudiantes. La tecnología más avanzada carece de impacto pedagógico sin un educador capacitado para integrarla. Por consiguiente, las competencias para docentes recaen en una adquisición de nociones básicas, uso de herramientas estándar, proyectos y aulas virtuales básicas. El docente digitaliza la clase tradicional. Sigue avanzando para una profundización del conocimiento, resolución de problemas complejos. El docente utiliza las TICs para que el alumno analice, colabore y aplique conceptos a la realidad. Y por supuesto, la creación de conocimientos, la innovación, los alumnos y docentes inventan, programan y producen nuevos saberes y soluciones. La tecnología es un lienzo creativo donde cada uno de los actores es capaz de diseñar, recrear, reproducir, resignificar cada una de las estructuras de aprendizaje y de enseñanza dentro de los procesos cognitivos. Unos elementos de dimensión fundamental es conocer la pedagogía, la tecnología multimodalidad, la ética y la sociedad y las competencias docentes. ¿De dónde parten cada una de estas conceptualizaciones? ¿Cuál es el abordaje y cuál es la visión, la misión y las funciones que cada uno cumple? ¿Cuál es el espectro de acción de cada uno, cómo está direccionado, cuáles son los avances, las limitaciones y los desarrollos que estos traen como fuentes del desarrollo del aprendizaje. Entonces vamos a observar cómo están presentes dentro del aula virtual los modelos educativos, los entornos de aprendizaje, la Flipped Classroom, que es el aula invertida, Blended Learning, que es el aprendizaje semipresencial, el aprendizaje colaborativo, la hiperpersonalización, el Learning Down, el microlearning, el entretenimiento educativo, los beneficios y los diferentes elementos que traen como consecuencia ellos. Entonces, fíjense que entre los beneficios destacan que es motivador, que ayuda a inculcar valores, no solo conceptos, que es dinámico, fomenta el aprendizaje colectivo y el trabajo en grupo, ofrece una experiencia personalizada, puede llevarse a cualquier sitio, desarrolla la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes y abre opciones para la educación híbrida. Una educación que va a permitir llegar a todos los espacios, a todos los lugares, indistintamente de los diferentes estratos socioeconómicos
educativos en los cuales se desarrolla el aprendizaje colaborativo. Ahora bien, para la unidad 1 y la unidad 2 tenemos como actividad sumativa un cuestionario. Entonces, les invito a revisar todo el contenido programático de la unidad 1, la unidad 2, el contenido o referencias bibliográficas que allí están presentes, porque de este material es el que parte este cuestionario. Recuerden, tienen la oportunidad de 3 intentos. Se tomará en cuenta la nota más alta de esta actividad. Cada intento tiene un tiempo aproximado de 60 minutos. Lea con detenimiento cada uno de los ítems o las interrogantes o las preguntas que están allí para escoger la respuesta acertada. Agradezco enormemente que cada uno de ustedes se haya conectado, que hayamos podido interactuar por esta vía, y les recuerdo cualquier interrogante, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse por las vías dispuestas para tal fin. Que tengan una reconfortante noche y nos reencontraremos en nuestra próxima clase en vivo. Feliz noche para todos.